Bien, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Aguayo y mi función es la de moderar esta mesa sobre un tema que, como académico y como persona preocupada por la democracia, pensé que iba a quedar para los historiadores, porque pues hace algunos años parecía que la parcialidad o la participación activa de los medios de comunicación como actores pues formaba parte de una historia lejana, cada vez más lejana. No es el caso. Desafortunadamente encontramos en la elección del 2009 una serie de información, documentos que prueban que el país, la democracia mexicana, enfrenta ese reto. Y para discutirlo, pues nos acompaña un grupo muy distinguido de personajes de la vida mexicana. Los mencionaré, creo que solo nos falta Javier Corral, el diputado Javier Corral, pero ya está el senador Carlos Navarrete, presidente de la mesa directiva del Senado, el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, a mi lado izquierdo el doctor Jesús Cantú Escalante, un viejo amigo y colega, y de la misma manera el licenciado Rogelio Gómez Hermosillo, presidente de Alianza Cívica. Pues dado que lo mejor es la brevedad y la concisión en los moderadores, le pediría al senador Carlos Navarrete que nos dirigiera un mensaje para empezar estos trabajos. Después Alberto Cerdán, uno de los autores, hará un brevísimo síntesis de algunos de los aspectos más relevantes de la obra, para que con esa base pues lo discutamos la relevancia de esta obra y del tema en las 15 elecciones locales que tendremos este año. Senador Navarrete. Muchas gracias. Hoy se va a presentar este libro, Lodo y Elecciones, monitoreo de la calidad de las campañas en México en 2009. Hay que valorar y reconocer lo valioso que nos aportan los autores Miguel Acosta Valverde, Alberto Cerdán Rosales, Pilar Tavera Gómez y Javier Treviño Rangel, que, como he dicho, han contado con la asesoría y el respaldo de Sergio Aguayo y de Propuesta Cívica. En las conclusiones de este texto se plantea, cosa importante como un dato a subrayar, que fue en el portal de youtube.com en internet, donde la propaganda electoral fue más allá de los límites permitidos por la ley. Paradójicamente, se observó que los spots negativos fueron los que más cautivaron al público. Es un dato que no hay que perder de vista, por cierto. En apenas unos años, las nuevas tecnologías de la información, integradas por la internet, la telefonía móvil y la televisión interactiva, como en su momento fueron la imprenta, el telégrafo y el teléfono, han transformado sin duda alguna la comunicación humana. Se trata de un mundo nuevo, en donde las distancias y el tiempo se diluyen y existe un verdadero sentido de comunidad global. En las elecciones de 2003, apenas hace 7 años, y principalmente en el 2006, en la elección presidencial, las campañas electorales polarizaron a la población. Los medios electrónicos de comunicación, particularmente la televisión, fueron utilizados para desplegar campañas de desprestigio en contra particularmente de uno de los candidatos en contienda. Los poderes fácticos hicieron sentir su poder. Ante esta situación, la reforma constitucional en materia electoral y las adecuaciones legales que aprobó el Congreso de la Unión en 2007 y 2008 prohíben las campañas de desprestigio, la contratación de propaganda electoral por particulares y la promoción de obras de gobierno en campaña electoral. El problema, uno de los problemas, consiste en que esta reforma no motivó a que los partidos políticos modificaran sustancialmente su comportamiento para cumplir con las nuevas disposiciones electorales, sino que rápidamente los partidos y sus candidatos buscaron las áreas oscuras por donde colarse
y evadir así el cumplimiento de la ley. Las reglas del juego electoral cambiaron, pero la cultura política permanece, se tecnifica y se complejiza, por cierto. La Internet ha estado presente en la política mexicana por lo menos desde 1997, cuando se generalizaron los sistemas de resultados preliminares y los correos electrónicos sustituyeron a los fax en la concentración de resultados electorales, utilizados por los órganos electorales, por partidos políticos y por candidatos en contienda. Este medio de comunicación paulatinamente ha ganado terreno en los procesos electorales desde el 2000 hasta el 2009. En positivo, en los claros, la Internet a través de las páginas web, los correos electrónicos, los videos en línea y las redes sociales constituyen un poderoso medio de comunicación que ya probaron su efectividad. Hay que decirlo, que estos instrumentos son hoy cotidianos en España, en Francia y en Estados Unidos. El triunfo del presidente Obama no se entiende sin el uso de las nuevas tecnologías. En negativo, en los oscuros, los videos en Internet se convirtieron en la puerta de entrada por donde aparecen y difunden campañas de desprestigio y ataques entre candidatos y partidos. Debemos, sin duda alguna, avanzar hacia una cultura política que, siendo intensa y de confrontación de propuestas, se mantenga en el marco de la competencia democrática. Por ello, no puedo sino felicitar a los autores de este libro y a la Comisión de Ciencia y Tecnología por esta presentación, que me parece llega en el momento oportuno para que el Senado de la República la conozca su análisis, sus elementos, y sea un elemento más que tomen en cuenta las Comisiones Unidas, que hoy por hoy están prácticamente ya en la elaboración del predictamen de reforma política, que espero la semana que entra pueda empezar a ser consensado ya con los grupos parlamentarios en pleno. Se trata sin duda alguna de un compromiso del Senado que debe cumplir antes de que termine el periodo ordinario de finales de abril. Aquí vamos a conocer muchas particularidades del libro, aquí hay autores, aquí hay comentaristas, aquí hay especialistas, y reitero mi agradecimiento a la presencia de todos ustedes que le han quitado unas horas a la tarde a sus actividades cotidianas para acompañarnos en la presentación de este importante documento. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Bien, para entrar en materia, y creo que el senador Navarrete tocó los puntos nodales, no solamente del libro, sino del dilema que nos enfrentamos en estos momentos, porque por un lado están los medios de comunicación exigiendo la libertad de expresión, por el otro la sociedad exigiendo el derecho a la información, y en el medio está la pregunta de si son inevitables las campañas negativas o si existe alguna forma de lograr que la información que se transmite por los medios electrónicos sea veraz y objetiva. Para continuar con el tema, el maestro Alberto Cerdán Rosales. Muy buenas tardes. Agradecemos al Senado de la República, en particular a la Comisión de Ciencia y Tecnología, por la realización de este evento, así como a nuestros distinguidos comentaristas. En verdad, muchas gracias, y a ustedes por acompañarnos el día de hoy. El proyecto de monitoreo de la calidad de las campañas electorales en 2009 es un esfuerzo pionero, exploratorio, para sistematizar las campañas políticas en Internet. En el contexto de las elecciones legislativas de 2009, a la par de 11 procesos concurrentes, se revisaron 2.043 versiones diferentes de spots, de los cuales el 98% solo aparecieron en Internet, con una duración de hasta 1 minuto y medio. Estos spots tuvieron 2 millones de reproducciones en el portal de YouTube.
En Internet no todos los spots cumplen con características clásicas de ser producidos de forma profesional o tener una duración específica menor a 30 segundos, como sí lo tiene la televisión con sus pautas estrictas. No obstante, como fenómeno nuevo que ha alcanzado a millones de usuarias y usuarios, es relevante revisar lo que ocurre en Internet para identificar la calidad de las campañas políticas en México y en su futuro su repercusión en la convivencia política de nuestra sociedad y evidentemente los resultados electorales. Los videos revisados en Internet tienen un ingrediente adicional. Los usuarios eligen ver estos videos. Es una audiencia activa que, a diferencia de la televisión, y parafraseando, no espera que el spot venga a ellos, sino que ellos van hacia los spots. A su vez, el estudio propone clasificar la propaganda según su contenido en spots. Primero, de posicionamiento, donde solo aparecen nombres e imágenes de candidatos y candidatas y logotipos de partidos, sin proponer o atacar. Segundo, spots de propuesta, en los que los partidos ponen a consideración de la ciudadanía soluciones viables, realistas y eficaces a los problemas públicos. Y además se propuso separar a los spots que confrontan al adversario en spots de crítica, que enumeran los problemas no resueltos por la autoridad o las acciones deficientes de otros candidatos y partidos, sin caer en las descalificaciones. Y finalmente, con base en los lineamientos del Tribunal Electoral y la reforma electoral del 2007, se identifican los spots propiamente negativos, propaganda que no ofrece propuesta alguna y puede tener como fin descalificar, desacreditar o denostar a partidos o candidatos a partir de la diatriba, la calumnia y la difamación. Esta distinción es significativa, ya que en Propuesta Cívica consideramos que no todos los spots que confrontan al adversario son negativos, y esto es un matiz importante. Entre los principales hallazgos del estudio encontramos que las campañas negativas llegaron para quedarse. Son mucho más atractivas al electorado, pues en promedio cada spot negativo fue visto en 4.200 ocasiones, en contraste con los spots de propuesta o posicionamiento, que promediaron cerca de 600 visitas cada uno. En cuanto a los spots negativos, si bien solo significaron el 10% del total, tuvieron una atención del público mucho mayor que el resto de la propaganda electoral, ya que por cada spot de propuesta o posicionamiento, los usuarios visitaron 7 spots negativos. Más aún, solo 3% de los spots correspondió a la tipología de críticos. En este sentido, es notable que los partidos, candidatos y simpatizantes usen en 8 de cada 10 spots la descalificación, la calumnia y la diatriba para diferenciarse de sus oponentes. Lo anterior refleja la pobreza de argumentos para debatir con los adversarios. Asimismo, en 2009 creció el número de individuos que, amparados en el anonimato, tomaron en sus manos la posibilidad de incidir en la elección, produciendo y publicando spots negativos, concentrando el 96% del total. Es decir, solo 4% de los spots fueron claramente atribuibles a un partido político. Los spots son una herramienta de comunicación privilegiada que usan los partidos y candidatos para informar a la ciudadanía acerca de sus propuestas electorales y plataformas políticas con el propósito de conseguir el voto. Por tanto, también son una herramienta de la ciudadanía para que su decisión en las boletas sea informada. Ahora les invitamos a ver unos ejemplos de spots que circularon en 2009, y de antemano una disculpa por el tono de las palabras que ahí se emplean. Entonces, si pudieran poner los spots. Son solo 3 ejemplos, duran 20 segundos.